Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe Ya hemos visto siempre aquí dos lecciones. mis pies, Esta es y la a tercera mi lección. pecho traiga paz. Esta es la tercera lección de este tema general. Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Y la lección de hoy lleva por título: la carta de divorcio no es parte de la ley de Cristo. Y abran sus Biblias en Mateo capítulo 19 y verso 7. Ahí tengan ese pasaje, ahí tengan la Biblia abierta en Mateo 19, 7. Entonces, hermano Francisco, hermano Nando, esa es la cuestión que vamos a considerar. Todo lo que vamos a oír apunta a probar, a demostrar que la carta de divorcio de la cual se habla en Mateo 19 no es parte de la ley de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos llegar a esa conclusión? Porque el tema general nos dice que una cosa enseñó Moisés y otra Jesús con respecto al divorcio. Y la lección de hoy tiene ese objetivo, que podamos ver ciertamente que Moisés dijo una cosa acerca del divorcio y Jesús dijo otra distinta y diferente, y esa que él dijo es la que rige hoy, es la ley que rige, es la norma divina que está vigente hoy y que es parte del Evangelio. No lo están viendo allí, Evangelio de Mateo. Tiene que ver con el Evangelio. Ok, fíjense. Voy a recordar algunas cositas, miren, como introducción de la lección. Fíjense. En la primera lección, en síntesis, estudiamos que Dios detesta el repudio, en el sentido de que no es su voluntad que el hombre se case con una mujer y la repudie o divorcie por cualquier causa. Es en este sentido que Dios detesta el repudio. Cuando un cónyuge disuelve, divorcia, repudia, acaba la vida marital o conyugal por cualquier causa. Eso fue lo que vimos en la primera lección. En la segunda lección, en resumen, estudiamos que aunque Dios permitió, oído el tambor, ¿verdad, Nando? Oído el tambor. Dios permitió durante la vigencia de la ley de Moisés el repudio por lo indicado en Deuteronomio 24:1, la voluntad eterna y original de Dios en el principio y para la creación humana con respecto al divorcio es que el hombre no repudie a su mujer por cualquier causa. Repito, y esto fue lo que estudiamos en la segunda lección. Los postulados del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 19 enseñan clara y enfáticamente que la voluntad eterna y original de Dios en el principio para la creación humana con respecto al divorcio
no es el divorcio o la disolución del matrimonio por cualquier causa. Esa fue la cuestión que estudiamos en la segunda lección. Y llegamos a la conclusión que ciertamente esto que legisló Moisés, esto que se autorizó en la ley de Moisés, es distinto a lo que dijo Cristo. Es diferente lo que legisló Moisés en la ley de Moisés precisamente. Entonces, y habiendo recordado los dos temas anteriores, en la lección de hoy, en esta lección, vamos a considerar una cuestión que demuestra, Susana, lo prueba de manera clara y sin lugar a dudas, que la enseñanza de Moisés con respecto al divorcio no es la misma enseñanza que la de Jesús en el Evangelio. Son distintas o diferentes. Y este es el punto central de esta serie de lecciones. ¿Cuál es el punto central de esta serie de lecciones? Que Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Y esta lección haré mi esfuerzo para probar eso. Vamos a descubrir, me gusta esta palabra, descubrir. Vamos a descubrir que Jesús no enseñó lo mismo que Moisés y que nosotros estamos en el deber de comunicar y enseñar correcta y eficazmente, que no es la misma enseñanza para así cuidar de no caer en los errores que incurren algunos. El apóstol Pablo le dijo a cierto predicador lo siguiente, escuchen: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en ese cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, o sea, teniendo cuidado, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera a Timoteo 4:16, para los que están apuntando. Primera a Timoteo 4:16. Si no tienes cuidado, pues es para condenación. Ten cuidado para que te salves a ti mismo y a los que te oyen al respecto. Así que, como les dije, los argumentos, los postulados que voy a presentar en esta tarde tienen el fin de probar que hay distinción entre lo enseñado por Cristo y por Moisés. Y los argumentos van a estar centrados en la expresión en Mateo 19, verso 7, que dice carta de divorcio. Carta de divorcio. Vamos a entender, vamos a reflexionar, a considerar esa cuestión y cómo de ahí se desprende que la enseñanza pues, de Moisés no es la misma que la del Señor Jesús en cuanto al tema del divorcio. En primer lugar, fíjense, la carta de divorcio fue una institución de la ley de Moisés. Fíjense. Allí en Mateo capítulo 19, verso 7, el pasaje dice específicamente, atentos, mosca decimos en mi país, ojo, fíjense, dice el texto en Mateo 19, 7, ¿por qué pues mandó quién? Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Eso se lo están preguntando los judíos al Señor Jesús.
¿por qué mandó esto? ¿Quién? Moisés. En la versión PDT se vierte el pasaje de la siguiente manera. Ellos le preguntaron, ¿quiénes le preguntan? Los judíos, ojo con eso. Entonces, ¿por qué Moisés permitió? ¿Quién permitió eso? Moisés. ¿Qué cosa permitió? Le permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio. Observen cómo los judíos son específicos y exactos en afirmar que fue Moisés quien autorizó, ¿qué cosa? ¿Qué autorizó? La carta de divorcio. De hecho, y siendo necesario saberlo, el Señor Jesús confirma y ratifica que la carta de divorcio que debía dar el hombre judío para repudiar a su esposa fue una norma dada por Moisés a quienes vivían durante la vigencia de la ley de Moisés. Desde el punto de vista legal, esta norma, ¿para quién era? Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Específicamente para los hombres, varones casados, judíos. Era una regla, una norma, número 1, dada por Moisés. Número 2, a quienes vivían durante la vigencia. Número 3, la vigencia, Mirna, de la ley de Moisés. En el versículo 8, ustedes pueden ver allí cómo se implica que Jesús reconoce tal cuestión. En ese diálogo que él tiene con los judíos, en el verso 8, él ratifica, reconoce, confirma ciertamente esto. Ahora fíjense, es necesario citar el pasaje del Antiguo Testamento donde se encuentra esta norma divina. Es en el 5º libro de la ley de Moisés, en Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura, pero del texto que ustedes están viendo aquí. Fíjense. Ya después, memoricen el pasaje, apúntenlo y léanlo en la versión que tengan. Pero esta versión que tengo yo aquí, esta que estoy mostrando aquí, la de Hünemann, que es un traductor alemán, desde mi punto de vista, basándome en el texto hebreo, que lo tenemos a nuestro alcance, yo concluyo, opino, me parece, tengo razones para creer y afirmar esto, que esta versión, tía Juani, se apega en gran manera a lo que el texto hebreo, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces fíjense, este es el texto de la ley de Moisés donde aparece la carta, el certificado de divorcio. Dice el texto de la siguiente manera: si alguno judío hebreo tomare mujer y habitare con ella, es decir, se casara con ella, será
si no hallare gracia en los ojos de él, fíjense, porque halló en ella una fealdad, le escribirá libelo de repudio, es decir, un documento escrito, firmado por él, y lo dará en las manos de ella y la despedirá de su casa. Ahora, el punto mío aquí es que allí Moisés da la regla, la norma. No voy a entrar ahorita en detalles. Más adelante vamos a estudiar más de ese pasaje con más detalle este texto de Deuteronomio. Solo les pido por ahora que se concentren en la fuente bíblica basada en la ley donde se habla del libelo de repudio, del certificado o de la carta de divorcio. Esto es lo que decía la ley, ¿ok? Ahora, fíjense. ¿Y qué propósito tenía la carta de divorcio? Bueno, según la expresión hebrea Sefer Keritut, esa es la frase hebrea para carta de divorcio o libelo de repudio, Sefer Keritut, era una carta de divorcio según la Reina Valera 60. En la Biblia de las Américas, un certificado de divorcio. Un erudito de la lengua hebrea lo traduce como certificado legal de divorcio. Otro erudito dice documento legal de divorcio. Uno de estos eruditos que conoce el idioma, el hebreo, dice que esta expresión, este vocablo tiene que ver con un documento por el que se corta un matrimonio. Esto indica que el divorcio o la disolución del matrimonio no era simplemente decir, vete de mi casa, vete de la casa. No. Sino que requería un documento escrito. Y el propósito principal del documento, oído el tambor, era certificar legalmente que el matrimonio había terminado, teniendo ella, la esposa, la evidencia y además el amparo, la protección que fue repudiada o divorciada por su marido, siendo inocente y víctima de una voluntad indebida del esposo, como lo revela el Señor en Mateo 19:8. Entonces, ¿cuál era el propósito de ese documento? Pues se disolvió aquí, ya se acabó la vida marital conyugal. Pero yo esposa, que no promoví el divorcio, que no fue por algo que yo hice, no fue porque te fui infiel, no. Fue por una actitud indebida del varón, y lo vamos a ver más adelante, de él. Ella inocente, víctima de ese maltrato injusto, tenía la evidencia. Ya no vivo con él por esto. Aquí está. Él me dio este documento legal que prueba que fue un acto de él. Según esa versión, él ya no hallaba el favor de él hacia ella, complacencia, agrado, ya no. Dice, si no hallare gracia en los ojos de él, sino que empezó a verle algo feo. Luego vamos a indagar más de eso.
Pero no fue por algo que ella hizo, sino que él empezó ya a no tener gusto de ella y empezó a verle cosas a ella, en ella, hallando en ella cosas de esa índole, de esa naturaleza. Entonces ella tenía ese documento, tía, decía, mira, aquí está, Sara, aquí está. Y eso la protegía también a ella, la amparaba. ¿Ok? Por tanto, la carta de divorcio fue una institución de la ley de Moisés. Por ejemplo, escuchen, hay otras instituciones de la ley. Les voy a mencionar algunas instituciones de la ley de Moisés, como este de la carta de divorcio. El sacerdocio levita es una institución de la ley. Ellos oficiaban el culto. Los holocaustos y sacrificios de animales es una institución de la ley. Guardar el día sábado, los diezmos y los instrumentos musicales son instituciones de la ley de Moisés. Y dicha ley ya no está en vigor hoy en día. Eso es muy, muy importante porque en mi experiencia, uno de los grandes errores de algunos predicadores y pastores y líderes religiosos en este mundo religioso que existe, donde hay muchas religiones relacionadas con la Biblia, uno de los principales errores es no hacer la distinción correcta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Decimos en mi país, Luis, que si no hacemos la competente, adecuada, correcta distinción de aquella ley con la ley que está vigente ahora y la que estaba para los judíos, dice en mi país, haríamos un arroz con mango. Un arroz con mango. La circuncisión es una institución de la ley de Moisés, por dar algunos ejemplos, ¿ok? Igual aquí, este asunto del certificado de divorcio. Número 2. La carta de divorcio fue permitida o autorizada solo al hombre judío, solo al varón judío, al esposo hebreo. Miren, según la ley de Moisés y la confirmación hecha por el mismo Señor Jesús, la carta de divorcio fue una prerrogativa o concesión legal. Apunta allí, hija. Esta cuestión, que es una institución de la ley de Moisés, fue una prerrogativa o concesión legal dada al hombre y no a la mujer. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el texto anterior, ¿quién es el que escribe la carta? ¿Quién es el que se la entrega a la mujer? Obviamente la elabora, la firma, se la entrega y la despide. ¿Quién es? El hombre, exactamente. Él es el ejecutor de esta cuestión. Y en Mateo 19 el Señor ratifica, el Señor Jesús ratifica, confirma, convalida esa cuestión dada durante la vigencia de la ley de Moisés. Ahora fíjense, ojo pelado decimos en mi país. Fíjense ahora en lo siguiente. Esto que voy a pasar a demostrar evidencia que hay diferencia en lo que decía la ley
y lo que le concedió solo, esa concesión legal solo al esposo, ahora en la ley de Cristo es distinto. El acto de repudiar. Porque el acto de repudiar, según Deuteronomio, ¿a quién se le concedió? Al esposo. En la ley de Cristo, a mujeres y a hombres. De modo tal que ustedes vean la diferencia. Que una cosa enseñó Moisés y otra el Señor Jesús. Fíjense en el siguiente pasaje. Bueno, son dos textos, tía. Saulo, hijo, son dos pasajes. Allí hay dos pasajes. Porque en este asunto, Elisa, Ángeles, Anita, en esta cuestión, como en cualquier tema de la Biblia, la escritura se complementa. Se complementa. La unimos. La escritura se suma, se conjuga para entender la totalidad de la cuestión. ¿Sí? Aquí vamos a observar que, a diferencia de la ley de Moisés, la ley de Cristo le permite a una mujer repudiar, fíjense bien, repudiar legítimamente a su esposo si él es culpable de fornicación. Marcos capítulo 10, verso 12 y Mateo 19, 9. Dice, y si la mujer repudia, eso lo dice Jesús. Él está diciendo, la mujer, si una mujer hace esto, si una mujer casada, una esposa, hace esto, ¿qué cosa? Repudiar a su marido. Y luego en Mateo capítulo 19, verso 9, el mismo Cristo nos dice la causa por la cual una mujer puede repudiar a su esposo. Salvo por causa de ¿qué, ángeles? De fornicación. Una mujer solo y únicamente puede divorciarse de su marido. Hoy en la ley de Cristo, si ese hombre le ha sido infiel. Si es así, ella es inocente, toma ese derecho que le da Dios, el Señor, y si se casa con otro, ¿qué no comete? No comete adulterio. Pero si el divorcio, si la disolución de una vida conyugal, si un matrimonio se ha acabado, no por la causa bíblica, y esa pareja ya disueltos contraen un segundo matrimonio, los tales están en adulterio. Por eso la única causa, ángeles, para repudiar a un esposo o al esposo de una mujer es, ¡ja! Míralo, ahí está. Sin vergüenza. Ahí está. Con su amante, mira, fornicando. ¿Ok? Con una mujer, aunque puede ser también con un hombre, porque la palabra fornicación incluye la homosexualidad, la pedofilia, el bestialismo, la necrofilia, etc. ¿Ok? Pero no es la cuestión aquí ahorita, para ahondar más en ello. Por tanto, y según la ley de Cristo, la mujer puede Mirna, puede legítimamente llevar a cabo el acto de repudiar a su esposo si y solo si ha cometido fornicación. Esa es la condición, es la única de hecho. De esta forma, el acto de repudiar le es permitido a la mujer según Cristo, no así en la ley de Moisés. ¿Ven el punto? En la ley de Moisés, el hombre, el varón era quien llevaba el acto de repudiar, etcétera, etcétera. En la ley de Cristo, los dos pueden hacerlo.
si se cumple la condición. ¿Cuál? La infidelidad sexual. En tercer lugar, la carta de divorcio fue por cualquier causa. La carta de divorcio, ojo, lo que se instituyó en la ley de Moisés. Según Mateo 19, los judíos le hacen al Señor la siguiente pregunta. Fíjense la pregunta que le hacen al Señor. Fíjense, atentos. Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esa pregunta, aquí hago un paréntesis. Mamá de Elisa, mis estimados todos aquí. Esa pregunta, tía, hoy sigue vigente. Porque hay lamentablemente matrimonios disueltos, acabados, terminados, cesados por cualquier cosa o causa. Y no necesariamente por un acto de infidelidad. A mí me ha tocado platicar con personas. Susi y yo hemos platicado con personas que nos presentan dando su caso. Y hay conflicto marital hasta ya casi llegando al punto de la disolución de la unión marital. Y el problema no es que ella o él tuvieron una relación extramarital. No, no, no. Son otras las razones. De índole económico, de vicios, de falta de liderazgo en la casa por parte del hombre o de la mujer de ocuparse del hogar, por los hijos también, amigos, etcétera. No es porque haya una tercera persona, ¿no? Por el carácter, ¿no? Es que no compaginamos en el carácter y esto mejor que se acabe. Así está el mundo. Así está el mundo. Y la solución es, no, yo pues ya. Mejor ya acabar esto. Ya, acabar. Lamentablemente. Pero ¿qué dice el Señor? El que va a juzgar a todos los hombres. Porque eso no es lo que la gente del mundo no está pensando en eso, que algún día el Creador va a juzgar eso. Y va a juzgar según las obras malas o buenas de unos y otros. Y con respecto a este asunto, que está en el Evangelio, ¿o no? Mateo es el Evangelio. Mateo 19 es parte del Evangelio. Marcos 10 es parte del Evangelio. Es un tema del Evangelio. Por eso, tu hermano Luis, Mirna, Francisco, Elisa, cuando yo predico el Evangelio, y si el caso lo requiere, o si la persona con la que uno está estudiando lo pregunta, toca decirle la verdad. Y han habido personas que hemos estudiado el tema del divorcio y las segundas nupcias y que entienden que están en adulterio y no quieren más conocer de Jesús, de su ley, de su doctrina, del Evangelio. ¿Por qué creen ustedes? Porque para acabar el adulterio deben arrepentirse. Y el arrepentimiento en una relación adúltera solo cesa el pecado si están arrepentidos, y eso implica separarse. Porque es una unión ilegítima, ilícita ante Dios. Y yo no digo que
No digo que eso sea sencillo en algunos casos, pero es lo que Dios requiere. Por eso decía a ti al principio que este tema no es popular. No es, Sara, no es popular. Y en otros grupos, Luis, religiosos, no te van a decir esto. Te muestra un evangelio liberal, permisivo, tolerante, ¿me entiendes? Torcido, tergiversado, ¿para qué? Bueno, para que no te vayas, ¿verdad? Y mucho menos ofendido por la verdad. Entonces al Señor le preguntan esto. ¿Es lícito al hombre, es legal que repudie a su esposa por cualquier causa? Miren, observen detenidamente la pregunta. La pregunta tiene que ver, Elisa, Ana, con el repudio por cualquier causa. Muy atentos con este detalle. Porque lo que responde el Señor tiene que ver con esa pregunta. La pregunta ¿es lícito hacer esto, el repudiar, divorciarse por cualquier causa? Bueno, el Señor responde. El maestro parte de esta premisa, dado que la pregunta tenía que ver con el repudio por cualquier causa. Entonces, el Señor Jesús, Dios encarnado, el amo, el soberano, el juez que va a juzgar a los hombres, redentor, salvador y juez, allí hecho carne, el mismo que creó el matrimonio y dijo, las cosas son así, chicos, decimos en Venezuela, así son las cosas, así, si usted se casó, así son las cosas. Ahí estaba el creador del matrimonio, el juzgador, el legislador del matrimonio. Y él procede a responder solo y exactamente dicha pregunta basada en el contexto. Y la respuesta del Señor en Mateo 19, Sara, no es lícito eso. Esa es la respuesta del Señor en los versículos del 4 al 6. Allí, fíjense. Si ustedes van a Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6, todos los postulados que Jesús menciona concluyen, no es lícito. ¿Cómo concluye el Señor? Lo que Dios juntó, ¿qué? ¿Cómo dice? Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Ahí está. Entonces, por cualquier causa, no. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, ligado. Tú, Francisco, hermano, estás cementado con Elisa. Yo estoy pegado con Susana. Nando, tú estás ligado con Ana hasta que la muerte los separe. Ese es el término que está allí. El término que usa el Señor es literalmente encolar. Cuando nos casamos, tía, Juani, pusimos cola, pega, cemento, liga con el cónyuge. Hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Claro. Cuando los judíos escuchan la respuesta del Señor, la cual implicaba la ilicitud o la ilegalidad del repudio por cualquier causa, debido a la voluntad eterna y original de Dios en el Génesis, ellos reaccionan y le preguntan a Cristo lo siguiente. Claro, ellos preguntan esto, el Señor les responde y ellos, a ver, si el asunto es así, ¿verdad? Si el asunto es que no por cualquier causa yo puedo disolver mi unión marital. A ver, Jesús,
Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Es que es lógica la pregunta, la reacción entendida por la pregunta. Claro, Luis, ellos se sorprenden porque le hacen esta pregunta, el maestro responde y se sorprende. Y entonces, ¿por qué se permitió esto, no? ¿Por qué se permitió esto? Si el asunto es así, desde el Génesis, desde el principio, si la voluntad eterna y original de Dios, desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio, si el asunto es así, ¿por qué se dio esto? Entonces, y por causa de esta pregunta, es cuando el Señor confirma que la carta de divorcio fue una concesión dada en la ley de Moisés por causa de la indebida actitud de ellos hacia Dios y hacia sus esposas. Fíjense. Ya estudiamos eso. Ya estudiamos. La segunda lección que estudiamos, ustedes recordarán, estudiamos la explicación, las respuestas que da el Señor, lo que ellos piensan y luego cómo Él explica al Señor. Pero aquí otra vez lo ponemos, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Por qué se permitió, por qué se le dio concesión al varón de llevar a cabo esto, la carta de divorcio y luego despedir a su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Ahí lo dice. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por la dureza de vuestro corazón, que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, la razón de fondo, Nando, hermano, fíjate, la razón, Sofi, de Dios haberle concedido al varón aquella cuestión no fue por mérito, era para proteger a la mujer. No fue porque ellos eran mejores como hombres o como esposos. No. Sino porque ellos habían endurecido su corazón hacia Dios con respecto a cómo debían vivir en matrimonio y también habían endurecido su corazón contra sus esposas. Nomás imagínense vivir con un hombre que ya no te quiere. Que ya tú no hayas gracia delante de él, ni complacencia, ni gusto. Es más, te empieza a ver fea. Ya ve el cuerpo de la esposa, ya no lo ve igual, ni nada, no quiere estar con ella. Ya, se la sacó de su corazón. Está duro, engrosado, empedernido allí, como una piedra allí, para con lo que dice Dios y luego para con ella. No hay ni un sentimiento, no hay nada para con ella, nada. Entonces díganme ustedes si esto que hizo Dios no era también para protegerla. Yo creo que sí. En mi entendimiento, en mi capacidad de comprender este asunto, cuando yo he platicado con otros o me preguntan de esta cuestión o de este tema, yo creo esto, yo entiendo esto. Dios no le dio eso a los hombres porque por mérito, no. Aquí está la razón, aquí está la explicación. El asunto, el problema de fondo eran ellos, no ella. Ella no había hecho nada para merecer eso, sino los hombres que eran malos, o estos hombres, o este tipo de hombre. Ahora, lo que aprendemos aquí es, el punto aquí es que esta concesión legal, esta prerrogativa legal, la dio Dios a estos judíos
durante la vigencia de la ley. Y eso marca la diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Señor. Por la dureza de vuestro corazón. ¿El corazón de quiénes? De estos judíos. Aunque eso también, esa cuestión alcanza hasta estos tiempos. Porque hay maridos que son así, hombres que son así. Las repudian, como se puede calificar, ojo, oído el tambor, las repudian como se puede calificar como cualquier causa, dándoles carta de divorcio en el contexto de Deuteronomio y de lo que está diciendo el Señor allí. De esta forma, confirma el Señor que la carta de divorcio se dio en ese contexto en particular y por tales razones. Se puede calificar esta cuestión como cualquier causa. ¿Y cuál era la causa, la razón? El corazón de los hombres. Que Dios veía, ¿no lo estudiamos el domingo pasado? ¿No, Francisco? ¿Quién examina? ¿Quién ve? ¿Quién conoce realmente el corazón? Dios. Y él sabía que ese marido que estaba con esa mujer, que él ya no tenía complacencia de ella, ni ella el favor de él, ni nada, no había ya gracia de ella para con él, no la veía bien, y empezó a ver cosas feas allí en ella. Él había endurecido su corazón. Y puede uno imaginar una vida así conyugal. Así. Por último, bueno, les decía que así se puede calificar esa cuestión como cualquier causa. Eso es importante. Según el contexto de Deuteronomio y lo que confirma el Señor en Mateo 19. Pero ahí vimos las razones de fondo. ¿Ok? Muy bien. Por último, la carta de divorcio, una institución de la ley dada por Moisés al varón judío, por el contexto que ya estudiamos, etcétera, etcétera, no es parte de la ley de Cristo. Miren, Mateo 19:9 en la PDT. Fíjense. Mateo 19:9 en la PDT. Recuerden que estamos considerando, estudiando, yo les estoy presentando conforme a mi entendimiento, mi comprensión del tema, mi juicio sobre estos asuntos, argumentos para que concluyamos o que nos llevan a concluir que ciertamente una cosa enseñó Moisés con respecto al divorcio y otra enseñó el Señor Jesús. La ley de Moisés ya no está en vigente, o ya no está vigente hoy, ya no está en vigor hoy. La que está en vigor es la ley de Cristo hoy, el Evangelio. En esta versión, el verso 9 de Mateo 19, hija, dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿qué comete? Adulterio. Y Dios dijo: no adulterarás. La única razón, fíjense bien, no una de varias razones. Vean bien el texto, dice la única, no una de varias. El asunto está definido, determinado, hijo, específico, exacto, como habla el Señor cuando quiere comunicar cosas específicas y exactas. Nos dice, por cualquier causa puedes hacer esto. No, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si, ¿qué cosa? Es si su esposa le ha sido infiel.
Observemos que bajo la doctrina de Cristo, Dios no le concede al varón el derecho de repudiar a su esposa por cualquier causa y entregarle carta de divorcio para tales efectos. No, la doctrina de Cristo no enseña eso, lo que enseñaba la ley. Notemos que el repudio es permitido, sí. El divorcio es permitido solo y únicamente si hay fornicación o una relación sexual extramarital. Basta con que haya la causa de fornicación para que la parte inocente, la víctima de infidelidad, opte, si quiere, por repudiar legítimamente a su cónyuge. Dice en mi país, más claro que el agua de manantial, imposible. ¿Ves cómo es el agua de manantial? Clarita, ¿verdad? Clarita, transparente. Más claro, imposible. La única razón para qué. Entendamos eso, hermanos. Es lo que cree su hermano Luis y es lo que esta congregación cree. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido ¿qué? Infiel. Punto. No se habla más. Dice la Escritura, calle toda la tierra delante de Jehová. Punto. Esa es su ley. Ya especificó. Esa es la única causa. Cualquier otra situación que se presente en la vida marital, que deriva por la vida conyugal, como sucede, ¿no, tía? Que derivan cosas, ¿no, Susi? Derivan, aquí los casados derivan. Deben ser resueltas sin pensar nunca en el divorcio. Y claro, eso cuesta, claro que sí, claro que cuesta, claro que requiere, claro que ahí es donde realmente está probado el amor. El amor, no decías que me amabas, que yo te amaba, que en las buenas, ¿y en qué más, Sara? ¿En qué más? Y en las malas, exactamente. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en las buenas que estamos en paz y cuando tenemos discrepancias y problemas. Porque somos dos mentes, ¿verdad? Somos dos seres, ¿verdad? Somos dos personas. Es una construcción la vida marital para llegar al punto de ser realmente una sola ¿qué? Carne. Eso no es de un día para otro. Y yo entiendo que es un trabajo de toda la vida. Allí se prueba el amor bíblico, el amor verdadero en esas circunstancias. Conclusión. A la luz de lo expuesto, debemos ser cuidadosos y estar muy atentos en los detalles de este asunto para poder descubrir que la enseñanza de Moisés no es la misma que la de Cristo en cuanto al tema del divorcio. Una cosa se enseñó en la ley de Moisés y otra en la ley de Cristo, y es el punto central de esta serie de lecciones sobre el divorcio y segundas nupcias. Número 1. Número 2. Además, entendemos que la carta de divorcio fue una regulación propia de la ley de Moisés, dada como concesión debido a la dureza del corazón del varón. No representaba el ideal de Dios para el matrimonio, sino una medida temporal durante la vigencia del sistema mosaico. Número 3. Sin embargo, bajo la ley de Cristo, el Señor Jesús restaura el diseño original establecido desde la creación. El matrimonio es una unión
permanente que no debe disolverse por cualquier causa. Solo cuando el pacto matrimonial ha sido quebrantado por la fornicación, se concede a la parte inocente el derecho legítimo de repudiar al culpable si quiere, porque está la otra opción de pasar por alto la ofensa, la infidelidad. No tiene la obligación de eso. Ojo, no tiene la obligación la parte inocente, la ofendida, la engañada, con la que se le fue infiel, ultrajada, herida, lastimada, golpeada por la infidelidad. Como dice mi esposa Susana, cuando hemos platicado nosotros y hemos platicado con otros, ella y yo creemos en la providencia, el cuidado y la sabiduría de Dios, porque no ha de ser fácil vivir con alguien que te fue infiel y te engañó sexualmente. Eso no, hay que estar en el zapato de esa persona. Y Dios, tía, en su sabiduría, le dice a la parte inocente, a la ultrajada, sea hombre o mujer, no importa, en la ley de Cristo, le dice, te doy este derecho. ¿Cuál, Señor? El derecho de que te disuelvas la unión marital. Señor, gracias. No lo tomaré porque, como pasa en algunos casos, mi pareja está arrepentida, me ha pedido perdón, frutos dignos de su cambio, y yo quiero darle una oportunidad. Bueno. Dios concede esa libertad. No obliga a eso. Le da ese derecho de tomar esta opción o la otra. La parte inocente tiene el derecho legítimo de repudiar al culpable, si quiere. Número 4, de esta manera, la enseñanza de Cristo preserva la santidad del matrimonio y al mismo tiempo protege la justicia para el cónyuge inocente, llamándonos a honrar el propósito divino para el matrimonio. ¿Qué dice la Escritura, mis queridos hermanos, amigos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y por eso, para los que estamos casados, debemos procurar cuidar, honrar, santificar, tratar dignamente, hija, para cuando te cases, Sofía. Y tú, Saulo, hijo, también. Fíjate lo que dice el Señor. Tú, Señor, tu amo, tu soberano, tu Dios, tu creador, que dice, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta. ¡Ojo! Oído el tambor, Nando. Oído el tambor. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Así que Dios no será indiferente para con aquellos que violen, quebranten y transgredan su ley con respecto al matrimonio. Padre, tu Padre.